poder estar aquí en esta tarde y disfrutar de lo más hermoso que es para nuestra vida, que es estar cerca del Señor. Amén. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que nos habla de cuando ungieron a nuestro Señor Jesucristo. Yo no predico bajito, y además poquito tiempo. Tampoco me hace falta mucho tiempo. Yo predicaré sobre 40 minutos aproximadamente. Si paso los 40 minutos, por favor, decirme así. Porque no me gusta tampoco predicar más de la cuenta. Hermanos, hay un pasaje, como bien decía, donde refleja nuestro Señor Jesucristo es ungido. Estuvimos estudiándolo ayer. Y esta mujer que ungió a nuestro Señor Jesucristo era María, ¿verdad? Lo vemos en el Evangelio de Juan. Si usted va mirando a los Evangelios, verá que era la hermana de Lázaro, la que entró en casa de un hombre llamado Simón, el leproso. Y allí estaba esta mujer y se dio cuenta perfectamente. Si usted lee el capítulo 26, el versículo 2, nuestro Señor Jesucristo dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre será entregado y tendrá que ser crucificado. Los que allí estaban hablando de ¿y por qué este despilfarro? ¿Por qué habiendo una serie de situaciones allí entre ellos? Pero vemos que el instigador de todo esto, si usted ve en Juan capítulo 12, mirará que fue Judas. Judas fue quien en cierta manera provocó ese estorbo. Usted estudia esos textos, verá que fue Judas quien movió a los demás discípulos para pensar de la misma manera. Y nuestro Señor Jesucristo le tiene que decir: dejar a esta mujer porque está haciendo una buena obra. Pero hay un detalle en lo que nosotros estábamos y hacíamos énfasis, y era en que fue la única que tuvo la capacidad, y con tanta sintonía y sensibilidad delante del Señor, que se dio cuenta que tenía que ungir al Señor para la fertilidad. Esto lo hacía el Señor por esto mismo. Si usted ve más adelante, creo que es el versículo 12, si no mal recuerdo, dejadla porque esto lo está haciendo para mi sepultura. Y tenemos que saber que a esta mujer, cuando estaba en su casa y Marta estaba sirviendo, el Señor le dijo algo muy importante: Marta, Marta, afanada y turbada está con las cosas y con los quehaceres, pero María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella pudo retener de parte del Señor y poder entender perfectamente el misterio de nuestro Señor Jesucristo y la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta en esta tarde: ¿ha entendido usted el mensaje del Evangelio? ¿Ha llegado a entender, querida alma, lo que quiere decir seguir a Cristo? Y esto es muy importante, porque María lo pudo entender. Y ella pudo llegar a poder ungir al Señor porque sabía que iba a ser crucificado y resucitado al tercer día. Y de esto trata el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando llega a los Corintios, después de haber estado diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo esto, y llega a un momento en el capítulo 2 que dice: mira, yo no pretendo estar entre vosotros con mucha sabiduría ni mucho entendimiento, sino quiero estar entre vosotros con mucho temor y temblor, y quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde apunta el Señor? ¿Hacia dónde mira? ¿O hacia dónde quiere que la Iglesia mire al Evangelio, al Cristo crucificado? ¿Y qué significa esto? ¿Qué puede traer a mi vida? El resultado de todo esto, ¿por qué y para qué?
para el perdón de mis pecados. Tengo que ser consciente cada día de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario por mis pecados. Nos arrepentimos, pero yo no tengo que dejar de olvidar que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario por mis pecados. Por lo tanto, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer un texto que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15. Yo voy a tirar un globo sonda. ¿Sabéis lo que quiere decir esto, verdad? Quiero ir tanteando un poco. Porque lo que voy a predicar ahora va a ser, digamos, un punto de inflexión para que el hermano o me deje predicar otro día o diga, hermano, no venga más aquí. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tratar de hacerlo fácil. Y vamos a tomar el texto que hay en el versículo 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Repito. Porque las cosas que se escribieron antes que estas que se tenían que escribir, todo lo que Dios reveló por medio de los profetas, que lo vemos en Hebreos capítulo 1, Dios nos habló por medio de los profetas en estos últimos tiempos por su Hijo Jesucristo. Vemos de que todas las escrituras del Antiguo Testamento están para nuestra enseñanza. Por lo tanto, hay que ir a la fuente. Hay que beber de la palabra del Señor que fue inspirada por el Espíritu y que está ahí, que se llama Antiguo Testamento. Que también hay que beber de esa fuente, porque de esa fuente bebió los apóstoles y bebió nuestro Señor Jesucristo. Era sombra de lo que tenía que venir, dice la epístola a los Hebreos. Y está escrita para nuestra enseñanza. Debemos de aprender la Escritura ya que estaba puesta ahí para que el mejor pedagogo, maestro, pudiera enseñar. Para que el Espíritu Santo de Dios nos tomara de la mano y nos enseñara. Lo expliqué el otro día, la palabra pedagogo es una palabra compuesta que quiere decir niño y el que lo lleva de la mano. Es decir, que antiguamente los griegos, cuando veían a una persona que era esclava de otras naciones, pero que era muy intelectual, acordarse de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres cultos, preparados, y que estuvieron instruyéndose todavía más en la corte del rey persa. Y vemos ahí cómo son usados para el gobierno de la nación. Antiguamente los pedagogos eran esclavos que tenían un conocimiento bastante elevado. Lo compraban para enseñar a sus hijos, para cultivar a sus hijos, para poder enseñar las letras, las ciencias, la medicina, lo que era todo la historia de la vida. Hermanos, tenemos nosotros el mejor pedagogo que puede existir, que es el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo no solo nos guiará, sino que nos enseñará toda la verdad. Amén. Entonces, en sintonía con lo que se escribió, es para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, pero no de una manera particular, sino de una manera en la que tengamos que someternos al Maestro.
Yo no puedo aprender porque no soy un maestro de lo que tenga que estudiar. Me tiene que enseñar alguien. Y este alguien que nos enseña, hermano, es el Espíritu de Dios. Y vemos aquí en la palabra de que todo lo que se escribió, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ha sido escrita para enseñarnos a nosotros. Se escribieron para esto y con un fin específico. Que por la paciencia y la consolación, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hay un entorno en el que nosotros, hermanos, nos movemos y tenemos que recibir una enseñanza para que lo que nos rodea podamos entenderlo con total claridad. Y tomando el texto vamos a hablar, hermano, de las terribles consecuencias del pecado. Tenemos que entender que el pecado es mortífero y que la Iglesia del Señor no estamos exentos de pecado. La Escritura nos dice el hermano Juan en la primera epístola, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero sí que nos dice que no debemos de practicar el pecado. El capítulo 1, versículo 9 dice: hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre nos limpia, perdona y limpia. Pero lo que no se puede es practicar el pecado. Es inconcebible. Dios no puede tolerar que el pecado se practique. ¿Qué es practicar el pecado? Reiterarse en el hecho de la desobediencia, en lo que ya estamos siendo profesionales de este pecado. Reiterarse en la culpa, ser reo continuamente, reincidir, en definitiva, en el pecado. Y debemos de conocer, la Iglesia del Señor, querido y querida hermana, que el pecado trae terribles consecuencias. Amén. El Señor nos ha llamado y nos ha justificado. Nunca seremos más justificados por llevar más años. Él nos justifica y seguimos estando justificados delante de Dios cuando entremos y estemos delante de su trono. Pero la santificación debe de ser algo que Dios ha hecho y que nosotros tenemos que ir practicando. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia del Señor, hermano, tiene que ser una iglesia santa, limpia, pura. Quiero que entienda, hermano, que el Señor nos llama a tener que ir viviendo una vida de santidad. Cada día. Las Escrituras nos dicen, que el apóstol Pablo nos enseña de que cada día muero. Y no pretendo haberlo ya alcanzado, dice la Escritura en Colosenses. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado. No es que este siervo que está aquí, hermano, lo haya alcanzado. Igual soy el más indigno de poder estar aquí predicando. Pero quiero decirle algo. Que tenemos que morir cada día. Tenemos que buscar la santidad porque el pecado trae terribles consecuencias.
propósito de lo que estamos compartiendo, hermano, es el siguiente. Cuando el pecado entra en nuestras vidas, destruye lo hermoso que Dios ha hecho. Esto es lo que hace el pecado, destruir la obra del Señor. Pero quiero dar una buena noticia. El Señor ofrece una solución. Amén. Me gustaría que leyésemos en el capítulo 3 del libro de Génesis las cosas que se escribieron antes. Están puestas para nuestra enseñanza. Lo que vamos a leer ahora lo sabían los apóstoles. Lo habían leído. El capítulo 3 de Génesis no era algo que ellos no tuvieran en mente. Por cierto, hermanos, mañana día 28, hace 70 años, el pueblo de Israel se estableció. En el año 1948, en mayo, para el mes que viene, en mayo, hace 70 años. Ellos se establecieron allí, pero tuvieron casi 2000 años dispersos por todos lados. ¿Por qué estuvieron dispersos por todos lados? ¿Por qué estuvieron fuera de su nación? Por las graves consecuencias del pecado. Por las graves consecuencias del pecado. El capítulo 3 lo conocemos, que es la desobediencia del hombre. En el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dio también, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre
nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Qué consecuencia más grave, ¿verdad, hermano? Podemos hablar de atentados contra la humanidad, lo que se ha hecho con el pueblo de Dios, por los judíos, el exterminio que se hizo, la persecución, los países, las ciudades que han sido gaseadas por los invasores o por los enemigos, los atentados de las Torres Gemelas, ¿verdad, hermano? O los de Atocha. Eso se nos viene a la mente, o los de Barcelona, de la Trama. Fue hace poco. Atroz. Bueno, hermano, tenemos delante de nosotros el mayor atentado hecho sobre la humanidad. Amén. Amén. Esto no lo hizo ningún yihadista, ni lo hizo tampoco, hermano, ningún etatra, ni tampoco, hermano, ningún terrorista de cualquier sitio, ni cualquier gobierno. Esto lo hizo el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y atentó contra la autoridad de Dios. Usted estará preguntándose y le estará diciendo, pues quien pecó fue... Sí, pecó Adán, pecó Eva, pero fueron seducidos, fueron instigados, fueron, hermanos, tentados. La idea no surgió de ellos. El atentado se produjo y se tomó unos medios para que estos medios provocaran la hecatombe. Pero el ideólogo del atentado fue el mismo diablo, que el Señor lo reprende. Fue el mismo enemigo de Dios. Y quiero que nosotros nos fijemos en esta tarde, hermano, el grave y el terrible y las terribles consecuencias que produjo el pecado. Analícelo usted desde el principio, desde el mismo nacimiento y creación de las cosas, el origen de la vida, pero el origen también de la muerte. El objeto de todo esto, hermano, es reconocer nuestra condición delante de Dios y tomar en nuestras manos la solución que el Señor nos da para salir del pecado. Para que la Iglesia podamos entender que hay terribles consecuencias y que esto afecta de una manera brutal no solo a mi vida, sino al entorno en el que me rodea. Hay algo especial, hermano, que nos dice la epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 4. Vayamos a la palabra del Señor. Primera epístola de Juan. Ahí nos dice qué es el pecado.
el capítulo 3, versículo 4. Algo muy simple, ¿verdad? Algo muy ligero. Juan aquí va directamente al grano, no se anda con rodeo, ni es tan filosófico como pudiera ser otros apóstoles. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Este es el pecado. La desobediencia a la palabra y a lo establecido por Dios. Me gustaría hablar de las terribles consecuencias del pecado, hermano. Pero creo que nos estamos dando cuenta hasta dónde puede llegar. Pero no solamente quiero dejar que ustedes conozcáis las terribles consecuencias, sino que podamos sentir en nuestro corazón dónde me puede llevar si practico el pecado. Si el pecado toma lugar en mi vida. He tomado como ejemplo a Adán y a Eva, los primeros padres sobre la tierra, y tras ellos vinieron, hermanos, unas terribles comparaciones y devastaciones. Como consecuencia del pecado vemos todo lo que generó, la salida, la muerte, pero que llevó consigo también el asesinato de uno de sus hijos. ¿Y qué trajo esto en el mundo? El conflicto entre las naciones. Los pueblos le dieron la espalda a Dios. Romanos capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 también nos habla de que adoraron a la criatura antes del Creador. Que Dios se les manifestó a ellos, pero ellos estaban atiborrados de pecado. Y no eran conscientes ni sensibles a lo que Dios se manifestaba por medio de todo lo que rodeaba sus vidas. Y Dios los entregó a pasiones por la dureza de su corazón. Por tanto, no había justo ni aún uno. Todos estaban destituidos de la gloria del Señor. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estas son las terribles consecuencias del pecado. Y nosotros podemos aprender esto en esta tarde, traerlo a nuestras vidas y tener un conocimiento de lo que aquí se está hablando, lo que la palabra del Señor enseña. Pero no quiero, hermano, que usted aprenda solo lo que la palabra del Señor dice, sino que podamos traer esta palabra a nuestras vidas y le hagamos algo real. Sintamos que no somos ni debemos de participar del pecado. Francamente, hermano, la iglesia del Señor debe de buscar la santidad. La iglesia del Señor debemos de buscar de qué manera puedo agradarte a ti, Señor. La iglesia del Señor de este tiempo debe de buscar la forma de ver lo que a Dios le gusta para poder provocar en el Señor: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Usted, como los siervos del Señor, cada día tenemos que ser sensibles a lo que Dios le gusta y a lo que Dios no le gusta. Amén. Porque esto nos evitará graves consecuencias. Pensemos por un momento en esto, hermanos, lo que ocurrió en aquel lugar. Y no crea que yo soy libre de pecado. No estamos libres de pecado, hermanos. Pero sí podemos analizar nuestra vida y podemos acercarnos al Señor y buscar dirección de parte de Dios. Si hay alguna práctica, si hay algo que me está atando,
si hay todavía una cadena, si existe algo en lo que quiera estar arrastrándome, llevándome y apartándome de la luz, tengo que saber también que Dios ha dejado una solución. Dios dejó una puerta abierta a Adán y a Eva. Versículo 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Esta le herirá en la cabeza y la semilla de la serpiente le herirá en el calcañar. Pero está hablando de una esperanza. Quiero que vayamos de nuevo a Romanos capítulo 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Hermano, el enemigo, el instigador, el promotor de todo lo que es la caída del hombre, está trabajando continuamente. El libro de Apocalipsis nos dice que es el que está delante del Señor acusando a nuestros hermanos, dice Juan. Es el acusador. El enemigo es el que lo acusa a usted y me acusa a mí. Y me acusa delante del Señor. ¿Y sabéis, hermano, por qué el apóstol está enseñando esto? Está trayendo a los pensamientos de la iglesia naciente que el enemigo, aunque hizo lo que hizo en aquel momento, no deja de estar haciendo, instigando, provocando, y además de provocar, lleva todo lo que ocurre en nuestro entorno, lo lleva delante del Señor y nos acusa. ¿Sabéis quién es acusado? Quien provoca una culpa. Porque usted, querido y querida hermana, nadie lo podrá acusar de algo que no ha hecho. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Entonces, piense usted en el inicio de la creación. Hay un periodo que se llama periodo de inocencia. Periodo de inocencia. La inocencia, el término que describe, es carencia de culpabilidad. Uno es inocente porque no hay culpa. Pero cuando se acusa es que hay culpa. Y el enemigo está continuamente queriendo buscar cómo acusar a los escogidos de Dios. Esto es un agravio para el Señor. Esto es algo a lo que la iglesia, yo como hijo de Dios, tengo que tener presente cada día. Porque las consecuencias de mi pecado son terribles. Llegan hasta el mismo trono de la gracia. Es como si el Señor no fuese lo suficientemente valorado. El enemigo llega a poder tener este tipo de conversación con Dios y le cuenta y le dice, ¿y para qué? Lo ve que sigue igual de esta manera y no ha cambiado, sigue enojándose, sigue practicando,
sigue pensando, sigue haciendo, sigue habituándose y está atentando contra lo que ya el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo por nosotros. Nos acusa, nos pone de culpables. Hermanos, se perdió la inocencia por el pecado. Pero también, hermanos, se perjudica a los demás. No solo ellos pecaron en el huerto y tuvieron consecuencias, sino que el pecado de ellos perjudicó a los demás. Yo muchas veces digo que cuando uno se tiene que meter en algo y tiene que cruzar un río y se monta en su barquita y hay peligro, puede arriesgarse, pero cuidado con lo que lleva dentro. Cuidado que si hay peligro y lleva dentro de la barca a otras personas, el peligro va a traer graves consecuencias sobre los demás. Mi decisión va a perjudicar a los demás. Digo esto, hermano, porque el pecado no tan solamente trajo graves consecuencias para Adán y Eva, sino que también trajo graves consecuencias para los que les rodeaban y para toda la humanidad. Recordemos lo que ocurrió con el pecado de Acab. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con este hombre? Cuando entraron en Jericó, dijo que el que tomara de todas las cosas era anatema. Y hubo un hombre que cogió un manto que le gustó y un lingote. Y la palabra del Señor nos dice que el pueblo, todo el pueblo, sufrió las consecuencias de un hombre que había pecado. ¿Cómo es posible que por la culpa de uno, los demás tengamos que estar afectados? Pues así es, hermano. Y es sencillo de entender. Tan sencillo como lo que es. Porque nosotros no vivimos individualmente separados, sino que somos un cuerpo en Cristo. Y lo que afecta a un miembro del cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Por lo tanto, el pecado de una persona en la iglesia afecta a toda la iglesia. Yo soy responsable de mi pecado, podré decir. Yo tendré que dar cuenta delante de Dios de mi pecado y me tendrá que juzgar, y todas las cosas serán manifiestas porque la luz lo manifiesta. Pero nosotros debemos de ser maduros y saber que no solo va a tener consecuencias graves en mi vida particular, individual, sino que también va a traer, hermanos, y va a perjudicar a los demás, a los que me rodean, a mi familia. Cuando una persona adultera, el adulterio que comete esa persona afecta directamente a la esposa, pero de una manera brutal también a los hijos. Indirectamente, aunque también afectando de una manera grave a los familiares. Eso va perdiendo intensidad, así se vaya alejando la familia, pero el epicentro, lo más fuerte, es la familia. Y afecta de una manera brutal. Esto ocurre con el pecado en la iglesia. No, hermano, yo aún sigo tentando, viendo la manera
Pero mi pecado, hermano, le afecta a usted. ¿Estáis de acuerdo con esto? De tal manera, hermano, que el pecado de un pueblo eran todos iban detrás de los Baales, todos adoraban a las imágenes. No, yo siempre tenía un remanente. Pero las consecuencias de todos los que estaban desobedeciendo al Señor afectó a todo Israel. Afectó a todo Judá. Y no solo, hermano, tiene la pérdida de la inocencia, que es la culpabilidad, y no tan solamente tiene el perjudicar a los demás, sino que también que nos alejamos de Dios. Esta es otra de las consecuencias graves del pecado, que nos alejamos. Paulatinamente nos vamos alejando de Dios, aunque no sea de una forma en la que nosotros pensemos que Dios es bueno y me perdona. Pero esto va trayendo alejamiento de la comunión con Dios. Amén. Nos hace cada vez, hermano, más reacios, más barnizados, no siendo tan sensibles, abiertos. El pecado embrutece. ¿Verdad? Trae consecuencias, hermano, de alejamiento, de ir buscando el escondite. ¿Dónde estás tú?, le dijo el Señor. Y él cogió y se escondió. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace, hermano, es alejarnos de Dios. Y la iglesia bendita, que fue comprada por la sangre de Cristo, debemos de vivir cada día cerca del Señor. Amén. Amén. Cerca. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: acercaos. Dios nos invita a tener que acercarnos delante de Él. Y quería terminar, hermano, y concluir con un texto que se encuentra en Filipenses. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses es una carta preciosa en la que está escrita entre cadenas. El versículo 1 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hermano, hay forma de contrarrestar, de ser sensibles. Dios nos ha dejado su palabra. ¿Cómo el apóstol Pablo habla a estos hermanos y le dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, por vuestra unión a la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio, la suprema gracia de Dios? ¿Cómo estaban unidos? ¿Cómo tenían ese pensamiento en la grandeza de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted piensa de que el Evangelio que está aquí puede ser el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que yo lo tenía? No estaba todavía. No estaba escrito el Evangelio que nosotros entendemos como los evangelistas.
pero sí que entendieron cuál era el Evangelio. El Evangelio era las buenas nuevas de salvación. El Evangelio había venido como gracia suprema de nuestro Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo, para que Cristo, como Cordero de Dios, fuese inmolado, derramando su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y poderme hacer un hombre inocente, sin culpa. Amén. Ellos tenían esto en mente. Es importante que nosotros aprendamos, como iglesia del Señor, tener delante nuestra el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La causa, la razón, la forma y la manera, el privilegio que Dios nos ha dado de poder entender que esa gracia fue derramada sobre nosotros y que podemos vivir sin culpa. Doy gracias al Señor, versículo 6, estando persuadido de esto. No me cabe la menor duda, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La obra no se va, hermano, parcheando. Su vida es una vida que va creciendo. Es una vida que no retrocede. Es una vida que avanza. Avanza en santidad, avanza en comunión, avanza en proyección de servir a Dios en lo que Él quiere, avanza en conocimiento, de revelación e iluminación de la palabra del Señor. Su vida es una obra que Dios la va perfeccionando, no deteriorando. Por lo tanto, el único que quiere deteriorar su vida y mi vida es el pecado. Y cuando el pecado quiere instalarse en mi vida, lo que hace es deteriorar mi vida en comunión con Dios. Pero el apóstol llama la atención, hermano. Estoy totalmente persuadido, sé que el que comenzó la obra la va a perfeccionar por la sencilla razón de que el Evangelio está continuamente delante vuestra. Hay una comunión perfecta del Evangelio. Se ha entendido. El otro día hablaba con mi mujer sobre este tema. De la iglesia en general. No de ninguna iglesia en particular, sino de la iglesia en general. Lo que hay, lo que se mueve, cómo se ve la perspectiva de la iglesia, cómo se está viviendo o cómo se está desarrollando la iglesia en otros lugares. Y me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que se pueda vivir una vida de iglesia, una vida cristiana de esa manera? Y mi pregunta fue la siguiente: ¿tú serías capaz de vivirla? Y me dijo, es imposible, yo no podría vivirla de esa manera. Cuando el pecado se instala en la vida de una persona, es muy sencillo vivir en la iglesia lleno de pecado. Es muy sencillo vivir en la iglesia pecando. Se lo digo con mucho temor delante del Señor, hermanos. Pero Dios nos llama a que analicemos, a que sopesemos y tengamos delante de nosotros las graves consecuencias que provoca el pecado en mi vida, en los que me rodean, en aquellos que forman parte de la iglesia, para que yo pueda entender de que el pecado solo va a traer deterioro y me va a alejar de Dios. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia.
Hemos hablado del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la persona de Dios Padre tuvo a bien en su misericordia mandar a su Hijo y como un cordero sacrificarlo, derramando su sangre para remisión de los pecados. El Evangelio es: arrepiéntete de tus pecados y podrás tener la vida eterna. La buena nueva de salvación es: vuélvete, cámbiate, gira, vuelve el sentido de la aguja y ve hacia el otro lugar. El Evangelio llegó hasta nosotros, pero ahora también está la gracia. Tengo que vivir con esa gracia de Dios presente en mi vida. El Evangelio de Dios y la gracia de Dios. Y esto me va a ayudar, hermano, a buscar una solución al pecado. El pecado no se va a instalar en mi vida de ninguna de las maneras. ¿Podemos errar? Pues claro que sí, hermano. ¿Tenemos, cómo se dice, libertad para pecar? No. ¿Se puede pecar? Sí, claro que va a pecar. Pero no se puede practicar el pecado. La Iglesia del Señor, y termino con esto, hermano, no estamos llamados a practicar ni a dejar que el pecado reine en nuestras vidas, sino todo lo contrario, buscar la paz y la santidad. Santificaos. El Señor nos llama a santificarnos, a medirnos y a poder alcanzar cada día más a lo que hemos sido llamados, una santidad de progresión. Y en algo se tiene que distinguir la Iglesia, hermanos. La Iglesia en estos últimos tiempos debe de ser en estar apartado de este mundo lleno de tinieblas, en una generación adúltera y perversa, hundida en el cielo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que librarnos de todo aquello que el enemigo quiera provocar en nuestras vidas. Muchas personas pueden decir: voy aquí, voy allí, y usted le puede decir y le puede aconsejar: no vaya, no, y le puede decir: sí, es que esto lo hace todo el mundo. Ahí está. El mundo lo puede hacer, pero usted no lo puede hacer. Voy a ir a este concierto, voy a ir a esta actividad, voy a hacer esto, voy a practicar esto. Son cosas que le agradan al Señor, o puedo entrar en desobediencia delante del Señor. Tengo que cuestionar todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a buscar la santidad y a valorar las terribles consecuencias del pecado. Francamente, hermano, he podido decir lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque nos toca velar por la Iglesia. Hermano, sabéis que el estar aquí no se está por querer traer algo que pueda ser lo bonito y lo agradable que a mí me gustaría que fuera o fuese. No, cuando el predicador está hablando, tiene en mente que se capte la idea que lo que uno ha recibido de parte del Señor pueda traer fruto. Que no se quede una palabra que se la lleva al viento, sino que yo, cuando salga de este lugar, sea consciente. Y válgame el Señor, iba a decir. Que está bien dicho. Amén. Amén. Amén.
que no es porque esté ocurriendo, sino porque debemos de saberlo. Debemos de saberlo como cristianos, hermanos, como hijos e hijas del Señor. Y cuando estamos buscando qué es lo que quiere tu Señor, yo llevo buscando esto mismo durante 3 días. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y por eso le dije al hermano si no me va a dejar predicar otro día. Pero es que en la iglesia hay que predicar del pecado también. Amén. Amén. Yo no he tratado en ningún momento de ofenderle a usted. Dios me guarde. Pero quiero que usted sea consciente de que el pecado trae graves consecuencias. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Aleluya.